Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Guillermo González Beristain es uno de los chefs más reconocidos de México. Originario de Ensenada, Baja California y egresado con honores del Culinary Institute of America, revolucionó la industria restaurantera en Monterrey con su restaurante Pangea. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Guillermo platican sobre su camino en el mundo gastronómico, la pasión por el vino que lo llevó a lanzar su propia marca, la austeridad como camino a la creatividad y el gran logro de vivir de algo que disfruta tanto. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic que estamos grabando desde la tienda Atlas Design Shop, aquí en San Pedro, en Bosques del Valle, para que pasen, vengan, conozcan, se tomen un café y conozcan esta nueva experiencia de nuestros vecinos, proyecto hermano Atlas Design Shop con marcas de todo el mundo. Y bueno, es un proyecto que va arrancando, entonces nos apoyarían bastante dándose la vuelta, checando la página atlasdesign.shop. Y el día de hoy me acompaña una persona que estimo bastante, un creativo de la cocina que ha revolucionado y ha puesto el nombre de la cocina de Monterrey en alto en un plano global. Guillermo González Beristain, bienvenido a Designaholic. Gracias, Jorge. Es un honor estar aquí contigo. Y me encanta ese tipo de entrevistas porque, y creo que así comenzó como cuando nos conocimos, cuando te invité hace muchos años como jurado de un concurso de diseño, porque creo que es bien importante también que estas conversaciones no solamente sean de diseño entre diseñadores, sino también gente como tú, que a través de tus proyectos pues has consumido diseño, has pagado diseño, has colaborado con arquitectos, interioristas, gráficos, de todo tipo de cosas en todos tus proyectos. Y además, pues al final la cocina pues también es algo bastante creativo. Uh-huh. Pero bueno, comencemos con tus inicios. Tú eres de Baja California. Yo soy de Ensenada, Baja California, sí. ¿Y cómo fue que entraste al mundo de la cocina? O sea, creciste en un ambiente de, bueno, ahí en Baja California yo siento que todos cocinan y todos están todo el tiempo disfrutando de los mariscos y del buen vivir. ¿El del buen vivir? No era así. Esa es una Ensenada relativamente nueva, ¿no? Okay. Ensenada era cuando yo era niño y creo que fue muy privilegiado vivir en una ciudad tan pequeña, pero a la vez con tantas oportunidades y con mucha grandeza y gran parte de eso creo que son las ciudades fronterizas, ¿no? La gente de Juárez, la gente de Tijuana, la gente de Baja California tienen esta forma distinta como de ver el trabajo y sobre todo el tema de la creatividad. Conozco mucha gente de Juárez que es extremadamente creativa, ¿no? En una ciudad donde aparentemente no hay tantas cosas pasando. Entonces creo que esa austeridad a veces te hace ser un poquito más creativo. Pero regresando a Ensenada, era un pueblo pesquero, fronterizo, donde se hacía vino, pero se hacía un vino de calidad media, en el mejor escenario, y donde no existía este turismo gastronómico, ¿no? Era muy local y mucho para la gente de Ensenada. Ese boom gastronómico empieza a lo mejor 15 o 20 años, hace 15 o 20 años realmente, ¿no? Fue una infancia muy bonita, o sea, de salirte a jugar béisbol todo el día a la calle y regresar en la noche, de no tener preocupaciones de seguridad como el día de hoy, un poquito hasta medio inocente. Y cuando yo cumplí 14 años, mi papá me dijo, estaba en segundo, acabé primero de secundaria, iba a entrar a segundo de secundaria, y mi papá me dijo que no quería que ese verano no hiciera nada más que jugar béisbol, que es lo que más hacía. Me encantaba jugar béisbol e irme a pescar. ¿Sigues con el tema del béisbol? O sea, ¿sigues el béisbol, alguna liga? Sí, voy, veo cómo va el standing, pero no hace mucho que no voy a un juego y tampoco soy tan apasionado como era antes, ¿no? Okay. Y me pidió que me consiguiera un trabajo ese verano, ¿no? Un trabajo de verano. Entonces, pues yo no tenía mucha idea cómo hacer eso. Y él me dijo, yo te ayudo. Y me consiguió dos opciones de trabajo. Una en un taller mecánico. Mi papá es cardiólogo, entonces eran sus amigos, sus pacientes, los que él buscaba cuando necesitaba algún tipo de favores como estos. Entonces me consiguió trabajo en un taller mecánico y a la par me dio la opción de trabajar en un restaurante que el dueño era muy amigo de la familia. Y era un restaurante muy exitoso
que me encantaba ir porque se comía re bien. Pero no, yo nunca había pensado dedicarme a esto, ni mucho menos. Yo sin duda alguna decidí el restaurante porque me apasionaba comer y me apasiona comer, ¿no? O sea, no me imaginaba cambiando una llanta. Mi mamá estaba muy, muy obstinada a que tomara el trabajo en el taller mecánico porque para ella era importante, se descomponía el carro, abrir el cofre y solucionarlo, ¿no? Cosa que obviamente no iba a pasar y que no pasó. Entonces trabajé en ese restaurante y ahí fue donde cambió mi vida profesional, ¿no? O sea, me di cuenta que me gustaba mucho esto, que podía vivir de algo que disfrutaba. Obviamente eso pasó después de 4 años de estar ahí trabajando fines de semana y cada verano, ¿no? O sea, después de ese verano te quedaste picado y regresaba todos los fines de semana a trabajar. Y otro tema que también fue muy importante para mí es la sensación de libertad de ganar dinero. Claro. Entonces trabajaba muchísimo, Jorge. O sea, los sábados llegaba a las 9 de la mañana y trabajaba hasta la 1 de la mañana. Papá iba por mí a recogerme. Y trabajaba sobre todo en el piso de ayudante de mesero. Ok. Ni siquiera tomando órdenes, quitando platos sucios, llevando comida. Ese era mi trabajo. Y era bien pesado. Me acuerdo llegar en las noches con las piernas rosadas de caminar miles y miles de pasos, pero con esta satisfacción de traer en la bolsa, no sé, $50 que me había ganado esa noche, no ese día. Y eso a mí me encantaba, esta libertad que me daba de no tener que depender, entre comillas, de alguien más para mis gustos o las cosas que yo quería comprar. Entonces me quedé trabajando ahí casi hasta que acabé la preparatoria. Y un día, este lugar era muy reconocido localmente o regionalmente. ¿Cómo se llamaba? La Cueva de los Tigres. Estaba enfrente del mar y tenía un plato icónico que era un abulón con salsa de cangrejo moro. Okay. O sea, había gente que viajaba para comer ese plato. Ahorita dijiste $50. ¿Había mucho cliente americano que te daba propinas en dólares? Sí. El dólar era lo que te daban de propina la mayoría de la gente porque eran extranjeros la mayoría de la gente. En esa época había un buen turismo en Ensenada, turismo que iba a comer, se quedaba en el mejor hotel posible. Luego dejó de haber porque creo que Rosarito le quitó mucho ese tráfico de gente en Ensenada. Total, hay un concurso de gastronomía en San Diego donde iban a participar restaurantes de San Diego, de Tijuana y de Ensenada. Entonces a mí me pide el dueño que si yo puedo acompañar al cocinero o al chef más bien, que realmente un señor que había empezado lavando ollas y fue subiendo y luego fue el encargado de la cocina, como traductor en este concurso. Okay. Más que ayudarle, ayudarle con el tema del inglés. Entonces llegamos a este evento y más que un concurso de cocina era una convención o una feria de gastronomía de equipo de restaurante, como la que hay en Nueva York o la que hay en la Ciudad de México, pero esta era en San Diego. Y dentro de esta feria había un concurso de cocina. Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente había un mundo formal atrás de esta industria que yo no conocía. La formalidad que pudiera tener este restaurante en Ensenada, por más bueno que fuera, pues era muy limitado el profesionalismo que había en la cocina. Claro. Sin embargo, en esta feria a mí me cambió la vida porque tengo esta imagen de estos chefs con unos gorros altísimos, con filipina perfectamente planchada, con corbata abajo, con medallas. Y yo dije, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Claro. Entonces, después de ese viaje regreso, hablo con mis papás. Obviamente, al principio, pues estaban bastante inseguros de mi decisión, porque pues no es como el día de hoy que es bien común tener a alguien que tú conoces que estudió gastronomía, ¿no? Sí. En esa época no había una sola escuela de gastronomía en México. Y para un cardiólogo también, Pues sí. Para una familia de un cardiólogo. Así es. Entonces, afortunadamente siempre me dijeron, haz lo que tú quieras hacer. Claro. Seguramente lo decían de dientes para afuera, pero así fue. Entonces, eso me obligó a mí a irme de México, irme a Estados Unidos, porque no había ninguna opción para estudiar en México. Irme al Cordon Bleu en París, por ejemplo, que es la escuela o la única escuela que yo había oído, pues no era una posibilidad para mí, ni por los tiempos ni económicamente. Entonces yo me voy a trabajar a San Diego y a estudiar a San Diego en un community college, cursos sueltos de restaurante y de hospitalidad, y trabajo todo el tiempo. No necesariamente de la forma más legal, pero bueno, lo hice en ese momento. Y estando en uno de los trabajos conozco a un chef que me dijo, si quieres estudiar gastronomía, vete a esta escuela, que es el Culinary Institute of America, que está arriba de Nueva York, en Hyde Park, que también me parecía imposible o inalcanzable, ¿no? Y poco a poco, obviamente mis papás me ayudaron muchísimo. Yo conseguí una beca que me dieron y me pude ir a esa escuela. Y esa escuela obviamente pues cambió mi vida, ¿no? Eso, sin duda, en su momento le llamaban el Harvard de gastronomía. Es una escuela increíble, increíble. Me tocó a mí un instituto, al día de hoy es una universidad. Ahí me tocó el programa de 2 años, el día de hoy ya hay licenciatura.
Estuve el año pasado regresando a la escuela y es increíble cómo han profesionalizado y llevado la escuela a otro nivel, ¿no? Entonces, estando en la escuela, obviamente, pues empiezas a conocer gente que hasta el día de hoy son tus mejores amigos. Y de ahí me fui a trabajar a Europa. Yo tenía este tema de trabajar en una cocina en Europa y lo logré a través de esa escuela, ¿no? ¿Hay alguien de esa generación, de tus amigos de la universidad, que podemos ubicar porque después hizo X proyectos? Pues creo que el más exitoso mediáticamente es Richard Sandoval o Manolo Sandoval. Richard tiene el día de hoy como 80 restaurantes en todo el mundo. Está el Four Seasons de Punta Mita, tiene el restaurante ahí, pero también tiene el Four Seasons de Marrakech, o tiene restaurantes en Madrid, en Bulgaria. Él es muy exitoso. Está Josefina Santa Cruz, que es una chef bastante conocida en la Ciudad de México, ella tuvo Pámpano en Nueva York y ahorita está en un lugar que se llama Sésame, ahí en la... Sí. Junto a la panadería de Rosetta, literalmente. Sí, se ha comido ahí. Sí. Federico López, que está en Cancún, que es muy exitoso en el tema de catering. Esos son con mis grandes amigos de la escuela. Claro. Y que sigues en contacto con ellos. Completamente, sí. Qué padre. ¿Y te fuiste a Europa? De ahí me voy a Europa. Me voy a Madrid primero. Después estuve en Estrasburgo y posteriormente estuve en París. Esa universidad, supongo que, o ese instituto, pues te abría puertas, ¿no? O sea, te conectaba con gente, claro, y conocías maestros muy talentosos que tenían gente que todavía conocía en Europa. En ese momento el 40% de los maestros eran europeos. Okay. Y en esa experiencia en Europa, o sea, ¿cuáles fueron? A mí me ha pasado en diseño, ¿no? Que he tenido la oportunidad de trabajar en Japón, trabajar en Europa, o tener muchos clientes en Estados Unidos y notas culturas súper diferentes, a veces hasta como contrastes difíciles, ¿no? ¿Tú viviste alguno de esos shocks de irte de Estados Unidos a trabajar a Europa? Yo creo que sí, sin duda, y más en esa época, porque yo creo que la brecha entre la cocina que se hacía en Estados Unidos y en Europa en ese momento era abismalmente. O sea, hay una gran diferencia en nivel, en ingrediente, en oficio, en técnica. El día de hoy, como en muchas otras cosas, se ha cortado, ¿no? Y te puedo decir que incluso hasta ya no hay una brecha. En ese momento era muy, muy grande para mí la diferencia. Y creo que lo que más me marcó de estar trabajando en Europa fue el culto al producto. Cosa que yo no había experimentado, al menos en los lugares donde yo había trabajado en Estados Unidos, ¿no? No digo que no pasaba, pero no donde yo estuve. Esta casi obsesión de tener el mejor producto posible y el contacto con la persona que lo está proveyendo, muy directo, casi de amistad, ¿no? O sea, los chefs eran amigos de él, que te traía las trufas, el que te traía el pescado. El chef todas las mañanas cuando estuve en Estrasburgo, que era un lugar muy famoso por comida del mar, acompañar muchas veces al chef a las 6:30 de la mañana a ir por el pescado a la ciudad, más bien, porque estábamos afuera de Estrasburgo nosotros, escoger uno por uno, platicar, tomarse un café con el pescador. Esa parte yo nunca la había vivido, ¿no? Como el conecte, ¿no? O sea, esta persona es mi conecte y lo cuido. Que el día de hoy es lo más común, ¿no? Todo el mundo habla de esa relación. Para mí eso fue algo que me marcó muchísimo porque nunca lo había experimentado, ¿no? Ok. Y después de esa experiencia en Europa, ¿cómo llega el momento de regresar a México? Yo no tenía duda de que quería regresar a México. Ninguna duda, ¿no? Y cuando me graduó, consigo un trabajo en México porque quería estar en México y sentía que tenía muchas oportunidades en México. Y trabajé en un lugar que fue muy exitoso mucho tiempo en Acapulco que se llamaba Madeiras. Era un lugar exitosísimo de colas y colas. Y estando en Acapulco al mes y medio de haber llegado para abrir un restaurante nuevo para este grupo, me enfermo de hepatitis. Okay. Que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque era una ciudad bastante complicada. Estar soltero, tenía 21 años. No es la mejor ciudad para estar ahí, ¿no? O la mejor ciudad para estar ahí. Había demasiada fiesta, pero no cuando tenías que estar al día siguiente trabajando a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pero ese work hard, party harder, sí. Esa cultura es muy de la cocina, ¿no? Sí, y esta cultura de la ciudad, la gente de la Ciudad de México que se revienta de una manera que yo nunca había visto, ¿no? O sea, el baby a las 7 de la mañana en martes. Total, digo, no es de que pasara muy seguido, pero me enfermo, me tengo que regresar a Ensenada y estoy sin hacer nada 3 o 4 meses, en lo que me recuperaba y veía que hacía, y creo que hasta ligeramente deprimido, ¿no? No, pues me imagino, o sea, traías ya un rush de Nueva York, Europa, Acapulco. Y luego Ensenada, cuando en Ensenada no pasaba nada, ¿no? Entonces yo mandé cualquier cantidad de correos no había correos, perdón, de cartas con currículums, no tuve mucha respuesta. Hugo de Acosta, un gran enólogo, el enólogo de Casa de Piedra, me ofreció trabajo en Ensenada para abrir un restaurante nuevo, que coincidentemente ese trabajo lo toma Benito Molina. O sea, Benito sí estaba loco, ¿no? Haberse ido a Ensenada cuando no había nada.
y decido irme otra vez a Estados Unidos. Entonces me vuelvo a ir a San Diego y conseguí un trabajo en un restaurante que a mí me marcó y me cambió la vida. Y más que el restaurante fue el chef con el que trabajé. Era un lugar muy pequeño que estaba a las afueras de San Diego, en una zona industrial. Y estaba en esa zona porque parte del negocio de este restaurante era tener una de las mejores cartas de vino del mundo. Y además te rentaban espacios para que tú tuvieras tus lockers ahí de vino refrigerado. Por eso estaba a las afueras, por el tema de la renta, ¿no? Y fue un lugar que estando ahí, me tocó que lo nombraran top 25 de Estados Unidos, número 1 de San Diego, número 2 de todo California. Entonces teníamos muchísimo trabajo. El chef era muy talentoso, Douglas Organ. Nunca había tomado una clase de cocinera completamente hecho él solo. Cambiamos el menú todos los días y al poco tiempo me hicieron chef de este restaurante y aprendí cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces estuve ahí casi 3 años. ¿Tú crees que, digo, ahorita de seguro tu experiencia puede venir más de tus restaurantes actuales, pero en ese momento que viviste ahí, de que empezó a ganar premios, a estar en top 10, top 20, lo que sea, ¿sí es algo que se refleja en el flujo de gente? Completamente. Y no quiero aclarar, no estoy diciendo que porque yo estaba ahí ganó esos premios. No, claro. Obviamente era por el mérito de Douglas, pero abríamos solamente cenas y hacíamos 50 cenas más o menos diarios en promedio, en lugar que habían 45 personas. De un día para otro empezamos a hacer 80 cenas. Okay. O sea, si el flujo sí cambió, la presión cambió, la exigencia del cliente también. Subimos precios, me acuerdo, se cambió un poco el producto a mejor calidad. Y por supuesto que esos premios sí te incrementan el flujo, al menos temporalmente, ¿no? Y estás aquí y vives como esa curva ascendente en San Diego con este restaurante, pero seguías tú con ese tema de querer estar en México. Por supuesto, aparte yo no era legal, ¿no? Y no sé si me dan problemas en decir esto con mi visa, pero no era legal y era bien complicado no ser legal en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y eso que yo de alguna manera tenía mucho más herramientas que mucha de la gente que se cruza de una manera mucho más dramática, pero no dejas de ser ilegal y no dejas de estar limitado a libertad de trabajo, libertad de moverte o libertad de cruzar la frontera como quisieras cruzarla, ¿no? Entonces, te pagan en cash y cosas así. Pues sí. Pues sí, tenías que hacer cosas que no necesariamente eran las más legales, ¿no? De la forma en la que tú conseguías el trabajo y todo ese tema. Y después llega un momento en que me ofrecen un trabajo en la Ciudad de México, en un grupo muy grande de un empresario que se llamaba Guillermo Ríos, que fue la persona que fundó Ambrosía. Y me dijo, tengo este restaurante que me cuesta tanto dinero al año porque no es negocio. Vente, no me importa seguir perdiendo la misma cantidad de dinero, pero nada más quiero que esté lleno. Entonces tuve esa gran ventaja porque no tenía una presión financiera, al menos los primeros meses de hacer profit, pero sí de tener más gente en el restaurante. Entonces me permitió mucho experimentar. ¿Ese era el restaurante donde estaba? Estaba dentro de Ambrosía. Era un restaurante que se llama el Restaurante Ambrosía. No sé si existe el día de hoy todavía, pero para mí fue una gran escuela porque fue la primera vez donde alguien me llamó chef. O sea, realmente ahí alguien me dijo chef y yo volteé y no estaba seguro si me hablaban a mí o no, lo cual me marcó muchísimo y también había muchísimas cosas pasando, ¿no? El negocio principal de esta compañía era el catering. O sea, sí, es famoso, Ambrosía es famoso por el catering. Y en ese momento hacían caterings desde un presupuesto bajo para graduaciones de escuelas a lo mejor, pero también hacían las bodas más exclusivas de México, de la gente más pudiente, ¿no? Entonces me tocó participar en desarrollar menús para estas bodas donde no había un tema de presupuesto. Si había que ir a Nueva York por el caviar, te ibas a Nueva York por el caviar y te lo traías en la maleta. O sea, ese tipo de fastuosidad o disponibilidad de dinero, ¿no? Me tienes que platicar cuál fue el extremo o sea, cuál fue como ese banquete que te tocó. Y ahorita decías ir por caviar a Nueva York. O sea, creo que la peor experiencia, o sea, es como estos días que creo que nunca he sentido tanto estrés en mi vida. Teníamos 2 eventos el mismo día, era un sábado. Teníamos una primera comunión en Cuernavaca para el hijo de una persona, un político muy famoso. Y teníamos a la vez en una hacienda cerca de Valle de Bravo una boda para uno de los dueños de los bancos más importantes de México. Entonces, lo que se hizo fue, nos fuimos muy temprano a servir la primera comunión y de ahí nos llevaron en helicóptero, a mí, al dueño del negocio y a la chef pastelera a la hacienda.
Aterrizamos justamente antes de, o sea, a un lado de donde estaba la carpa y todo esto. Y llegando ahí me entera el chef que iba responsable que en el trayecto se les había caído la sopa en el camión. Y la sopa era un pozole de langosta. Entonces, y faltaba como 40 minutos para servir la comida. O sea, y estaban viendo cómo solucionar el problema. Y cientos de invitados. O sea, eran 1,300 personas. 1,250 personas. Tuvieron que ir a comprar había plantíos, aunque no lo creas, había plantíos de chile poblano y de tomate, y fueron a comprar ahí eso, y con un molcajete inmenso que consiguieron empezamos a medio machacar y los tomates rostizados y los poblanos, y salió el evento. O sea, se hizo la sopa. Y luego el segundo problema viene porque el plato fuerte era un corazón era un venado, un filete de venado de res con mole de frambuesa. Pero antes de eso era el pozole y habían mandado a hacer una vajilla especial de Talavera para la boda, con las iniciales y a mano y todo esto. Pero lo que no se había contemplado es que el volumen del bowl era mucho mayor de lo que le cabía o de lo que la porción que se había planeado de la sopa era, ¿no? Entonces, obviamente, la sopa no alcanzó. O sea, como la sopa salía en soperas, sí, pues, había una cola inmensa de meseros y yo decía, ya acabamos. ¿No? La gente estaba sirviendo el doble de sopa, ¿no? Entonces fue esos momentos más críticos en mi vida donde sientes que se va a acabar el mundo y luego te cuento cómo lo solucionamos. Okay. Lo solucionamos, obviamente, como estábamos sirviendo demasiada sopa, pues entonces estaba sobrando demasiada sopa en los platos que venían de regreso, ¿no? Ok. Entonces de esa manera lo solucionamos y fue de las peores experiencias de mi vida, y lo tengo muy marcado porque ese día dije, yo no quiero hacer el resto de mi vida esto, ¿no? Yo no quiero hacer banquetes. No, y de seguro, o sea, si ya pasaron que 30 años de eso. Eso fue en el 95. Ok, o sea, casi 30 años de eso años. Y te sigas acordando tan... Y son esos momentos donde dices, híjoles, se acabó el mundo ya, ¿no? Okay. Al final todo acabó bien, pero yo siempre dije, yo no quiero hacer catering, con todo que es un gran negocio y lo respeto muchísimo porque es un negocio de mucha logística y de mucha inteligencia. No es algo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo hacemos en Pangea con muchísimo gusto y es un negocio importante, pero estos negocios masivos, esos servicios masivos no me gustan. Incluso me tocó hacer un evento para el sindicato de ferrocarrileros de 5,000 personas. Entonces también son estas complicaciones de cómo mueves ensalada para 5,000 personas, por ejemplo, ¿no? Literalmente compramos botes de basura de estos que empujas y eso era el recipiente donde movíamos la comida de un lugar a otro por la cantidad de gente que teníamos que servir, ¿no? Pero ahí me di cuenta que no quería hacer eso, que fue lo más importante para mí. Con todo y que aprendí muchísimo en Ambrosía y conocía muchísima gente estando en la Ciudad de México, no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, que era tener un restaurante. Yo no tenía duda de que quería tener un restaurante, ¿no? Siempre supiste que ese era tu ultimate goal, era tener lo tuyo, tu restaurante, ¿no? Sí. Y lo irónico fue que yo siempre dije que quiero tener un restaurante antes de los 30 años. Okay. Ese era como mi meta, sin tener un plan, ¿eh? No es de que voy a hacer esto, no, eso es lo que yo quería. Y lo más irónico de todo es que el primer día que abrimos Pangea al público fue el día que yo cumplí 30 años, sin planearlo. Sí. Porque aparte fue una noche bien complicada, ¿no? Porque no teníamos que haber estado abiertos un mes antes para probar la cocina y el servicio y luego hacer esta cena a beneficio de la Cruz Roja, que fue el primer evento en Pangea. Bueno, fue ese día que yo cumplí años, ¿no? Pero ¿cómo fue esa transición de estar en Ambrosía, en la Ciudad de México? ¿Tenías tú ya algo? O sea, como que para mí siempre es bien curioso cómo la gente acaba en Monterrey. O sea, ¿no? Nadie es de aquí, ¿no? Nadie es de aquí. Pues sí. Digo, no tengo... Nadie somos de aquí. Gran pregunta, porque si no hay hilo conductor, ¿no? Yo estando en México, trabajando en Ambrosía, me empiezo a involucrar en tomar clases y diplomados en la Náhuac y en la Ibero, de diseño de restaurantes, diseño de menú. Uno de ellos fue enología. A mí me encantaba el vino, pero no sabía absolutamente nada. Sabía lo que había aprendido en la escuela, pero era pues por encima, ¿no? Entonces me meto a un diplomado muy intensivo de vinos y el primer día de clase se sienta una muchacha junto a mí, que hasta el día de hoy es mi socia en Pangea, que es Cristina. Cristina estaba en México en esa época sin mucho que hacer más que ella estudió en el TEC Sistemas y obviamente siempre quiso estudiar cocina, pero no había, ni siquiera se le había ocurrido, ni le habían dado permiso, ¿no? Entonces
Cuando se va a vivir a México por temas de trabajo, se mete a tomar un diplomado intensivo de gastronomía. Y ahí es donde nos conocemos. Ella también se interesaba por el vino y entonces me dijo, tengo que hacer prácticas, 400 horas de prácticas, las quiero hacer contigo en Ambrosía. Entonces ella vino a hacer prácticas conmigo y ahí fue donde nace la relación de amistad de los dos. Y un día le dije, ya me voy, ya renuncié, me voy en 3 meses. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, no sé. Me voy a ir de México, es lo que sé, pero, o sea, la Ciudad de México, no quería seguir viviendo ahí, pero no sé qué voy a hacer todavía. Cristina sí es de aquí de Monterrey, ¿no? Cristina es de aquí, sí. Entonces pensaba irme a Los Cabos o no tenía un plan y me dijo, vamos a ver si Monterrey es una opción. Entonces vinimos a Monterrey y aquí nos quedamos, ¿no? O sea, así es como llegué a Monterrey. Ok. Igual, sin un plan muy trazado. No. Y de hecho, obviamente el restaurante que traíamos en mente era un lugar mucho más pequeño, de a lo mejor 40 o 50 lugares, pero pues no es como ahorita, no había opciones de locales. O sea, no es como ahorita que hay 30 plazas comerciales nuevas donde hay rentas accesibles, lugares mucho más pequeños con una inversión mucho más baja. Lo único que encontramos era el local de Bosques del Valle, que está irónicamente aquí enfrente. Sí. Que era un restaurante de carne asada que estaba quebrado y completamente deteriorado. Y pues dijimos, bueno, vamos a acomodarnos aquí. Además de el restaurante, teníamos pensado hacer una escuela de cocina. Entonces daba el espacio para hacer una escuela de cocina y después también para abrir una tienda de vinos, ¿no? Que fue lo que se acabó terminando haciendo. Y cómo, para mí es súper interesante, pues al final tú ahorita hablas, ¿no? El diseño del menú, el diseño del espacio, el diseño de, o sea, todas estas decisiones creativas y todo este proceso de montar un restaurante, ¿no? Que igual, o sea, a lo que quiero llegar es cómo fue esa experiencia abriendo Pangea, tu primer restaurante a tus 30 años y ahora que ya en tu grupo hay una decena de restaurantes. Pues te puedo poner el ejemplo entre abrir Pangea y abrir Laurel, que fue el último lugar que abrimos. Para mí es muy clara la diferencia. El primero no lo disfruté. El primero me angustiaba. El tema del dinero, el tema del concepto, el tema de que no conozco a nadie, si va a funcionar. Y la diferencia ahora es que disfruté muchísimo todo el proceso de Laurel, por ejemplo. O sea, ya puedo disfrutarlo más. Ya la presión de que funcione o no funciona, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo para que funcione. Es lo que queremos hacer con Laurel. Y si no funciona, pues bueno, ni modo. Vamos a ver qué otra cosa hacemos, ¿no? Claro. Y creo que mucho de eso a mí me lo dejó la pandemia. O sea, si te hubieran dicho vas a cerrar 12 semanas sin ingresos con 380 trabajadores y vas a poder sobrevivir, pues ¿qué te puede dar miedo después de eso, no? Sí. Digo, en el proceso se murió gente muy querida y hubo gente que sufrió muchísimo y hubo gente que perdió patrimonio y perdió trabajos, pero a final de cuentas aquí seguimos, ¿no? Entonces creo que esos problemas traumáticos o esas situaciones traumáticas como la pandemia te hace dar cuenta que, bueno, pues hay que disfrutarlo. Comparto muchísimo eso que dices porque igual aquí pues, también la sufrimos cañón, ¿no? Pero al final salimos de la pandemia en espacio nuevo, proyectos nuevos. Yo salí casado y con maestría casi. Entonces, o sea, sí son como momentos de introspección, de reflexión y también como de análisis de lo que haces, cómo lo haces y cuáles van a ser tus siguientes pasos, ¿no? Sin duda alguna. Cuando abres Pangea, pues también otra de las cosas que se me hace muy interesante de Pangea es que pues no viniste a Monterrey a abrir otro restaurante de carne asada, ¿no? O sea, Pangea, y yo creo que hasta podríamos decir que sigue siendo ese lugar de cocina autor, ese lugar de cocina internacional, ese lugar que se destaca por ser un tipo de restaurante diferente a lo que en ese entonces, yo creo que ahorita ha cambiado obviamente, pero lo que en ese entonces se consideraba como un restaurante de lujo, ¿no? O sea, de alta cocina. Fine dining, de ¿no? mantel largo. Sí, qué chistoso que lo mencionas porque el día de hoy cada vez la gente quiere menos esos lugares. Sí, exacto. O la gente cada vez valora menos eso, paga menos eso. Y también creo que está bien que los conceptos sean mucho más democráticos y mucho más accesibles, ¿no? Y no me refiero al precio, me refiero a la situación, al entorno y a la experiencia. Pero sí, o sea, yo no tenía muy claro exactamente el concepto de lo que tenía que ser Pangea, porque no sabía, que es otro punto bien importante. Yo me di cuenta cuando abrimos Pangea que yo no sabía muchísimas cosas que yo creí que sabía, ¿no? Y no hay nada más que la experiencia y el día a día de operar que vas aprendiendo y vas pudiendo tener un poco más claro qué quieres hacer, ¿no? Y referente a lo de la comida que decías de
de la carne asada, la primera mesa que se sentó en Pangea, pidieron totopos de botana. Entonces teníamos que explicar al cliente que nosotros no teníamos totopos, teníamos pan que hacíamos ahí. Y fue un proceso al principio frustrante y al principio un poquito que me atemorizaba, pero a los pocos meses te das cuenta que la gente está dispuesta a probar y apoyarte si es que le gusta lo que estás haciendo, ¿no? Creo que también habrá habido un poco de ignorance is bliss, ¿no? Como no conocías mucho la ciudad, venías llegando, ¿no? Porque pues igual tal vez alguien de aquí no se hubiera atrevido a hacer algo tan radical. Pues probablemente, tienes toda razón. O sea, esta percepción o leyenda urbana que había en esa época, que la gente solamente comía carne asada y que no sabían comer, y que donde empieza la carne asada, donde acaba la carne asada empieza la barbarie, lo que dijo Vasconcelos y todo eso, pues a lo mejor a mí no me daba miedo porque no era de aquí. Y vine un fin de semana a conocer la ciudad, a decidir si me venía o me venía. Entonces fuimos a comer a los dos lugares que estaban de moda en ese momento. Uno se llamaba Grijalba, no sé si te tocó, que estaba en la calle de Grijalba, que hacían un concepto bastante fresco para la ciudad. O sea, habían bien. Me tocó, pero no me alcanzaba en ese entonces. Sí, exactamente. Y el otro era un lugar de fine dining que había hecho el Cut Gómez con Michael Hutchinson, que se llamaba El Mirabó. Que era un lugar de fine dining que estaba casi llegando a Corregidora en Vasconcelos. Habían traído un chef francés buenísimo. Y era un lugar de nicho. A lo mejor lo que el día de hoy es Gran Cru, a lo mejor, pero con una clientela mucho más pequeña en ese momento, ¿no? Pero sí había habido 2 intentos al menos ya de hacer cosas distintas y les iba medianamente bien a ambos, ¿no? Entonces, eso y otra cosa que es interesante que a lo mejor te da risa es conseguir insumos era complicado en Monterrey, ¿no? Pero fue la misma época que abrió H-E-B. Y H-E-B empezó a traer productos que no encontrabas, no deja tú en Monterrey, en todo México. Okay. O sea, arúgula orgánica, por ejemplo, hinojo fresco, algún tipo de verduras, hongos que no había fácilmente disponibles en esa época. En el día de hoy tú vas a un supermercado sencillo y probablemente hay portobelos. En esa época esas cosas no existían, ¿no? O vas a un lugar de hamburguesas y te viene la hamburguesa con arúgula, ¿no? Hace 25 años eso no pasaba. Lo queríamos hacer, pero no había el insumo, ¿no? Okay. Y creo que de alguna manera H-E-B empezó a traer productos que no eran fáciles de conseguir. Y también a la par empieza Pablo Ferrer, que es un gran amigo y proveedor de pescado y marisco, que el día de hoy sigue siendo, yo creo que el proveedor más importante de producto de Baja California en todo México. Empezó a mandarme producto directamente a nosotros, ¿no? Entonces teníamos mejillones, teníamos almejas, teníamos pescado fresco, cosa que era, teniendo Tampico a 4 o 5 horas, hasta el día de hoy no hay un comercio claro de pescado a Monterrey de ese golfo, ¿no? Todo se va a la Ciudad de México. Claro. Entonces también empezaba ese interés a nivel nacional de tener una mejor comida mexicana, ¿no? Y no me refiero tradicional, pero donde un chef ya mexicano estaba interpretando con ingredientes mexicanos lo que él quería hacer, ¿no? Antes las cocinas en este país estaban dominadas por chefs europeos y los lugares donde tú celebrabas era un lugar de comida o francesa o italiana o española, ¿no? Me refiero más bien a la Ciudad de México. El día de hoy, si tú vas a celebrar o si quieres ir al mejor restaurante de la Ciudad de México o lo que la gente considera los mejores restaurantes, absolutamente todos tienen un chef mexicano que están haciendo su interpretación de cocina mexicana, ¿no? O sea, para que te des cuenta cómo ha cambiado abismalmente la percepción del público en general. Claro. Y cómo le ha valorizado mucho más, ¿no? Sí. Y eso, sí, hasta la fecha, Pangea sigue siendo ese referente, ¿no? Ya 25 años después, ¿no? O sea, también mantenerse y el camino para no solamente abrirlo, sino que se mantenga, ¿no? Por supuesto, es lo más difícil, ¿no? Y en los 25 años ha habido quiebres y ha habido momentos bien complicados, ha habido salidas de socios valiosos. Pero también creo que hemos tenido, Cristina y yo al menos, y ahora Eduardo, pues la visión y la cordura de poder reorganizarnos y seguir adelante, ¿no? Y creo que un ejemplo perfecto fue el habernos cambiado de Bosques del Valle, ¿no? Es una decisión que nos tomó muchísimo tiempo tomarla por lo que implicaba. Y la otra decisión importante para el grupo fue la inclusión de Eduardo Moral en el grupo, ¿no? Se cambiaron a los 20 años, ¿no? Me acuerdo que... Sí, nos cambiamos en el 18. Sí, que justo, digo, ahí fue donde colaboramos, hicimos la vajilla, las sillas, y justo en ese proceso
que me tocó estar ahí de cerca de todo ese movimiento y pues todo lo que entender todo, pues de nuevo, ¿no? Como comensal, tú estás viendo la superficie, la punta del iceberg de lo que es el restaurante, ¿no? Y lo que requiere operar un restaurante, y por más de que estás sirviendo una cena, llegas a las 7, 8 de la mañana a arrancar la cocina. Sí, y también otro tema importante es que ya tuvimos 2 cambios generacionales como restaurante, ¿no? Ahora empiezan ya a ir los nietos de la gente que era el cliente habitual de Pangea cuando abrimos, un cliente de 50, 55 años que el día de hoy ya tiene 70 años y están llegando los nietos porque los hijos están yendo al restaurante, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo orgullo poder haber hecho eso, y también el hecho de estar en una plaza mucho más dinámica, como lo es Arboleda. También tienes otra mezcla de clientela, ¿no? Mucho más joven. Que también está como o sea, eso mismo también como rompe ciertos esquemas de el restaurante dentro de una plaza y cosas que igual, ¿no? Que antes no es algo que yo siempre dije, nunca voy a hacer eso. Pangea nunca puede estar dentro de una plaza. Sin embargo, creo que hay 2 cosas importantes aquí. Arboleda es una plaza completamente distinta al estereotipo de una plaza comercial y está muy enfocada al tema gastronómico. Y por otro lado también, en San Pedro es muy complicado tener un permiso de restaurante si no tienes un estacionamiento suficiente. No es como otras ciudades donde lo puedes arreglar de alguna manera. Aquí no se puede, ¿no? Entonces sí nos encantaba estar solos aquí en Bosques del Valle, pero a la vez no teníamos estacionamiento. El mismo desarrollo urbano nos fue quitando el espacio que usábamos para estacionamiento. Entonces eso fue básicamente lo que nos hizo tomar la decisión de irnos a Arboleda. Hay una pregunta que me gusta hacer, que es ¿cómo haces lo que haces? O sea, ¿qué es ese proceso de Guillermo, ese proceso de Pangea, ese proceso de Grupo Pangea, de hacer las cosas que tú crees que lo distingue o que es parte de su sello? O sea, yo me siento muy afortunado porque yo a través de la creatividad puedo ganarme la vida. Entonces creo que soy muy afortunado. Y creo que el caso contigo también es lo mismo, ¿no? Eso no implica que no trabajes duro y que no te levantes todos los días temprano y sobre todo que no tengas disciplina. Creo que este negocio es de disciplina, pero yo poder lograr y hacer lo que me guste y además ser creativo y que eso me remunere, yo estoy feliz, ¿no? Dicho eso, pues los restaurantes es un trabajo de todos los días, es todos los días, ¿no? Y ves cómo van cambiando las modas y ves cómo va cambiando el gusto de la gente y ves cómo va cambiando los horarios o lo que la gente toma, ¿no? O sea, me refiero a bebe. La importancia del vino hace 25 años, la importancia de los cócteles el día de hoy en un restaurante, ¿no? La importancia de la música en un restaurante hace 25 años ahorita, ¿no? Entonces creo que es un tema de aprendizaje constante. Otro es un punto de lo que a uno le gusta hacer y lo que le apasiona hacer, ya sea lo que te gusta comer, lo que te gusta beber o cómo te gusta transmitir lo que te gusta a ti. Y creo que el otro tema es también ver la parte de la gente de la que te rodeas. Creo que para mí lo más importante de Grupo Pangea o de Pangea en este caso, es la gente que trabaja en el restaurante, ¿no? Y sé que esto puede sonar a cliché y puede sonar a darte, pues, no sé, baños de porras, pero creo que es algo que nosotros sí, o yo trato todos los días de invertir tiempo y el esfuerzo en que la gente esté contenta trabajando. Es un trabajo bien pesado. Esta industria es muy, muy demandante y más creo que la pandemia nos desnudó de alguna manera en el tema de las horas que uno tiene que trabajar, el esfuerzo que se tiene que hacer comparado con otras industrias. Pero también si eso te apasiona, es mucho más fácil hacer la chamba, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, ¿no? Pero es un tema de todos los días y de rodearte gente bien capaz y gente que de alguna manera quiere lo mismo que tú para el restaurante, ¿no? Y siempre tiene que haber en la ecuación una vocación de servir. Que tú puedes ser el mejor chef o el mejor gerente o el mejor dueño, pero si no tienes vocación de servir en este negocio es complicado. Yo siempre he dicho, nosotros no vendemos comida en Pangea, vendemos servicio, ¿no? Y es algo que sí lo tenemos como muy marcado y tatuado en las políticas de los restaurantes y la forma en la que nos manejamos de tratar de que nuestro personal esté muy bien entrenado, pero también esté bien valorado por nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, lo más importante en Pangea no es la ubicación de Arboleda, ni es la carta de vinos, ni es las sillas que tú diseñaste. Tu activo más importante es el trabajador y el trabajador se va todos los días. Es como si todas las sillas se fueran todas las noches a una bodega y a ver si al día siguiente regresa, ¿no? Y están de buenas. Sí. Y así son los trabajadores, ¿no? Entonces. Y es bien interesante porque
de nuevo, digo, ahorita ya mi siguiente pregunta yo creo que va a ser más como enfocado a esto, ¿no? ¿Cómo crece de un Pangea a un grupo Pangea diferentes conceptos y todo ese rollo, ¿no? Pero antes quería, o sea, me doy cuenta de lo que dices porque como un cliente de muchos años, de muchos de los conceptos que has generado, obviamente más de unos que de otros, siempre me doy cuenta de eso, ¿no? Y creo que es una característica. O sea, el servicio impecable, la gente contenta, la gente profesional. A mí me encanta ir a Laurel, cuando voy con Fer a Laurel, nos encanta sentarnos en la barra porque estás viendo la cocina y estás viendo, o sea, es como todo un espectáculo sentarte en la barra y ver esa cocina, pero al mismo tiempo ves eso y ves ese rigor y ese rush y esa seriedad en cocinar. Pero después voltean y te sirven con una sonrisa y te sugieren un platillo y te platican de lo que tienen especial y siempre de buenas y siempre con un servicio impecable, ¿no? Que también, si ahorita dices 380 trabajadores, pues es toda una labor de muchos años generar una cultura completamente de trabajo, ¿no? Y también es importante a veces recordar de dónde viene mucha de esta gente, ¿no? Su entorno social y económico y el gran esfuerzo que están haciendo para poderse educar y saber cocinar o saber atender a un cliente o saber atender a un cliente complicado que está de malas o que a veces no es educado, que es la minoría de la minoría, ¿no? Pero a veces somos bien rudos con los meseros o con la gente de servicio cuando no sabes todo lo que hay atrás, ¿no? Y que tuvieron que tomar probablemente 2 camiones para llegar a trabajar y van a acabar a las 2 o 3 de la mañana y se tienen que juntar entre 4 o 5 para agarrar un Uber entre todos y poder diluir un poco el costo. O sea, el esfuerzo que mucha gente hace para que tú estés bien atendido en una mesa se nos olvida completamente y solamente nos damos cuenta cuando vamos a otro país. Acabo de estar en Estados Unidos la semana pasada. Híjoles, qué mal acostumbrados estamos en México para el servicio, ¿no? Fui a cenar a un restaurante donde el término de la carne lo decide el chef. El menú decía Chef's Choice Temp en el pedazo de carne, ¿no? Y es un tema también de comodidad, menos problemas. No puedes pagar en efectivo, no puedes pagar con tarjeta de crédito. Hasta esta hora tienes que pedir todos los alimentos cuando te sientas, no puedes pedir por partes, ¿no? Si no está todo el grupo entero, no te puedes, o sea, todo ese tipo de reglas y que te empiezan a mermar la experiencia y en México lo vemos como lo más normal y si no lo tenemos nos enojamos, ¿no? Pero es el mismo personal que trabaja un lado y en el otro, y o sea, es el mismo ser humano, ¿no? A final de cuentas, y aquí exigimos y allá no exigimos, ¿no? Sí, es como el que aquí no agarran el metro y van a Nueva York o a París y están todo el tiempo en el metro muy felices. Así, ¿no? Es. Un poco de eso. Que bueno, son de esas como discrepancias que México tiene que lo hace pues lo que es, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y bueno, entonces en esta evolución, ¿no? Pangea abre concepto radicalmente diferente en Monterrey. ¿En qué momento empieza esa cosquilla de qué más? Pues more money, more problems, ¿no? Pues obviamente quieres ser patrimonio y te gusta lo que estás haciendo y te empiezas a dar cuenta, bueno, esto funcionó, a lo mejor ahora falta este concepto que no está en la ciudad y luego este y luego el otro y así es uno, ¿no? Porque siempre queremos más, porque creo que es naturaleza humana, ¿no? Y no necesariamente el tema económico, es el tema de retos, el tema de uno sentirse bien, sentirse productivo, de sentirse que está haciendo algo. Otro tema importante también es que la gente que está contigo crezca, ¿no? Si hubiéramos tenido solamente un restaurante, mucha de la gente que empezó ya no estaría con nosotros. Sin embargo, el abrir más conceptos y más proyectos también nos ayuda a que esta misma gente pueda subir en otros lugares, ¿no? Somos muy renuentes a contratar gente de jerarquía. Tratamos siempre que sea interno el crecimiento y cuando no se puede lo hacemos, ¿no? Pero es una parte también importante. ¿Cuál fue el primer restaurante después de Pangea? La Catarina. Concepto mexicano. Completamente mexicano y el concepto era muy sencillo para mí porque en Monterrey había muchísima comida regional, pero no había un lugar de comida mexicana donde podías comer un cabrito, sí, pero también un mole traído de Oaxaca, ¿no? O unos chapulines o escamoles. Entonces ese fue el concepto y funcionó muy bien. O sea, fue mucho más negocio que Pangea, por ejemplo. Okay. Pangea a veces batallaba para salir tablas y la Catarina desde el día 2 fue negocio, ¿no? ¿Dónde estaba? Sigue estando, ¿Es el mismo lugar en Morones Prieto también, Morones, sí. Un lugar muy grande. También que habían pasado 4 o 5 lugares. Fue el mismo arquitecto que hizo Pangea, Celso Álvarez, que hizo la Catarina. Mucho más sencillo el restaurante y también mucho más amable para mucha clientela. Para familias, ¿no? Yo me acuerdo que es un gran lugar para ir con la familia. Y también para llevar extranjeros, por ejemplo. Entonces estuvimos en ese negocio hasta el 2012. Estuvimos 12 años ahí y luego
fue cuando se divide el grupo y se queda la otra parte del grupo con ese restaurante. Y sigue abierto y fue un gran reto el poder tener 2 restaurantes, ¿no? Y creo que el paso más difícil es el segundo restaurante, más que el tercero o el cuarto. Hay gente que sigue trabajando ahí, que empezó en Pangea con nosotros y nos da mucho gusto, ¿no? Jaime, el gerente, el capitán, sigue trabajando ahí, ¿no? Entonces hicieron carrera ahí. Y como tú dices, ¿no? Ya 2 y luego 3 y luego 4. Sí, o sea, el tercero fue el más complicado de todos, yo creo. Fue el que te hace replantearte todo y donde te hace aterrizar y que no empieces a perder el piso, ¿no? ¿Cuál fue? Que fue Genoma. Y ese ya te he platicado. Yo creo que Genoma era mi dating spot favorito en la carrera. De mucha gente era su restaurante favorito. Es un restaurante que abrió en Calzada del Valle, en un complejo nuevo que era donde estaba Sport City, donde queríamos hacer todo. Tenemos que abrir desayunos por el tema de Sport City, pero queríamos que estuviera lleno a mediodía y en la noche que fuera medio antro, ¿no? Y había DJ. Entonces también era buenísimo. Pero también querías todo y te das cuenta que estabas medio perdido, ¿no? Entonces el lugar, la decoración era bastante distinta a lo que había en ese momento en la ciudad. Era como un diner futurista. Exactamente, azul. Unas sillas azul de vinipiel con patas metálicas, ¿no? Una cosa así. Sí, lo recuerdo. Lo odiabas o lo amabas, ¿no? Había de ambas versiones. Y abrimos a reventar los primeros 2-3 meses y luego ver las ventas en caída libre. En caída libre mes tras mes y entonces empiezas a echarle la culpa a todo el mundo. Que el regio no sabe comer, que la ubicación, que el estacionamiento, y no, te das cuenta que el problema eres tú en probablemente haber sido demasiado optimista o no haber aterrizado bien tu concepto. Y después a los 6-7 meses se quema todo el segundo piso. Eso mucha gente no lo sabe. Se quemó todo el segundo piso. Incluso hubo gente que decía, lo quemaron ustedes, ¿verdad? Se quemó, estuvimos cerrados como 2 meses, remodelamos, le volvimos a echar ganas y estuvo abierto hasta el 2008. Estuvo abierto 5 años, pero es un lugar que nos costó muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y ahí es donde yo aprendí que hay un momento que tienes que decir, se acabó. Ya. Pero ahí mismo abriste luego el Chino Latino, ¿no? Después abrimos Chino Latino, exactamente. Pero ya estaba Bardot al lado. Ya estaba, exactamente. ¿No? Que no hicimos nada durante unos 4 años, yo creo, por lo mismo, porque este lugar sí nos cimbró y perdimos muchísimo dinero. Y después salió Bardot, que Bardot fue un lugar que, por un lado, es una comida que a mí me encanta, que es la cocina clásica francesa. Y era un formato muy pequeño, medio íntimo. Nunca había tenido un lugar así pequeño, donde tienes muchas ventajas. Y Bardot fue un lugar que nos revitalizó muchísimo, ¿no? Fue un fenómeno, estábamos... Diseño interior es espectacular. Pues lo hizo Mauricio, que en ese momento nos asociamos con los que eran dueños de La Habana, con Raquel, Mauricio, Moritz y David. Entonces era este grupo restaurantero con estos chavos, pues en ese momento yo asumo que eran como los chavos cool de la ciudad, o los más populares, que también eso ayudó muchísimo, tanto en la clientela que iba y el diseño y todo eso. Que era difícil, ahorita lo platicábamos antes de empezar, ¿no? Como un tercer piso en una plaza. Con terraza. Con terrazas. La gente no iba a terrazas porque hacía mucho calor. O sea, ¿cómo ha cambiado eso? El día de hoy es inconcebible un restaurante en San Pedro sin terraza. Inconcebible. También las reglas o sea, las leyes nuevas del cigarro, pues también han modificado eso, ¿o no crees que juegue parte? No. O sea, que en esa época sí podías fumar en terraza y no en interior. Sí, sin duda, claro. El día de hoy ya no se puede, ¿no? Sí. Pero ya no se debe. Aunque hay lugares que lo están haciendo, ya no se puede, ¿no? Pero sí, sin duda, claro. Y así empieza a crecer y empiezas ahora, hoy en día, ¿cuántos restaurantes son en el grupo? O sea, tenemos la Félix todavía en Main Entrance y tenemos Laurel, La Estelina, que es una pizzería para llevar, Laurel, y operamos 3 lugares que los operamos a alguien más, que es a Grupo Jim, que es Basto, Embajada de Reinita. Sí, que aparte Laurel es como de los más recientes, que vas a abrir uno, o sea, está uno en Arboleda y vas a abrir uno en Punto Abrimos Valle, uno nuevo, no abrimos en Armida. En Armida, perdón. Creíamos hacerlo este año, pero creo que va a ser muy complicado por los tiempos de entrega de local y es un poco más grande, entonces implica más tiempo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Café Laurel? Porque siento que lo diseñaron así como para mí. Pues que como tú hay muchos, ¿no? Es broma. O sea, está bien padre que digas eso porque creo que es el lugar que todos queremos ir. Sí, ¿no? O sea, es como súper amigable, todos casual, pero puedes echar un café y un pedazo de pan o un desayuno completo o nada más una copa de vino una tarde. Y son estos proyectos que lo que visualizamos se cumplió y también fue un proyecto que planeamos en pandemia.
Ese proyecto se planeó en pandemia. Todavía el día de hoy, Eduardo, Cristina y yo decimos, ¿cómo pudimos haber firmado un contrato de renta en diciembre del 2020 cuando no había vacunas todavía? ¿No? Pero estábamos muy convencidos de que iba a funcionar porque creo que es un concepto que funciona en todo el mundo. No lo inventamos nosotros, ¿no? Tú vas a cualquier ciudad grande, empezando por la Ciudad de México. ¿Cuántos lugares como ese hay en la Ciudad de México? Hay varios. El reto, creo yo, y lo que se ha hecho bien en la y nos da mucho gusto, es poder tener gente en los 3 turnos, que es lo más difícil. Veo mucho chilango en la cocina. Sí. Sí, qué chistoso que lo dices. ¿Cómo te diste cuenta? Pues me siento en la barra y los escucho hablar y digo, es que chilango. Qué chistoso. No necesariamente la Ciudad de México. Bueno, sí, Iván, el chef, viene de la Ciudad de México y es discípulo de Eduardo. Trabajaron juntos hace mucho tiempo. Eduardo se lo trae este proyecto y este chavo se empezó a traer mucha gente. 4 o 5 personas se vinieron por él. Varios de ellos son de Veracruz y de Campeche. De Campeche, pero sí hay gente de la Ciudad de México y también las cocinas en general en Monterrey está repleta de gente que no es de Monterrey, ¿no? Sí. De alguna manera Monterrey sigue siendo como el Estados Unidos más alcanzable para mucha gente, ¿no? Por el nivel de vida, por los sueldos, por seguridad, por el tema de calidad de vida, ¿no? Pero he runs a tight ship, o sea, digo que nos gusta justo eso de sentarnos ahí y ver y jefazo. Sí, yo sé. Iván es un gran elemento, gran trabajador y muy comprometido con la calidad. Y ahora están los restaurantes, pero luego también hay vinos, han habido vinos, hay cervezas, pues al final como este universo te has ido expandiendo en todo este universo alrededor de la comida y la bebida. Sí, que ha sido bien divertido para mí eso y algo que valoro muchísimo, ¿no? Tener la posibilidad de hacer otras cosas que me apasionan igual que la comida y como dices, el tema del vino es algo que a mí me gusta muchísimo y siempre lo he dicho, ¿no? Si el día de hoy volviera a decir que estudiar, no estoy seguro si hubiera estudiado cocina. A lo mejor me hubiera metido más al tema del vino y de la enología y todo eso, ¿no? Y cuando empiezas con María Tinto, ¿fue tu primer proyecto de vino? Así es. ¿Siempre tenías como esa onda de conectar con tu origen, conectar con Ensenada? Completamente. ¿Será parte del concepto? Completamente. Yo quería tener una excusa para ir seguido a Ensenada. Y conozco a Humberto Falcón, que es mi socio hasta el día de hoy en María Tinto después de 20 años. Y al principio esto era no te decía que era un juego, pero era un hobby. O sea, vamos a aprender a hacer vino. Compramos 800 kilos de Cabernet Sauvignon en Parras. Nos vendió Casa Madero. Daniel mismo hizo el favor de vender Cabernet Sauvignon de ahí de Parras. Lo trajimos en la cochera de mi casa, lo pisamos, lo fermentamos. En la sal estuvo ahí fermentándose los tambos de plástico durante 3 semanas y luego lo embarricamos. Y así fue como empezamos a querer hacer vino, ¿no? Nos fuimos a Ensenada. La gente que yo conocía allá, mucho de ellos subo de a costa, nos empieza a guiar, nos ayuda con las primeras mezclas y selecciones. Tomamos el curso de enología allá, Humberto y yo. El día de hoy Humberto lleva toda la enología de este proyecto, pero fue un proyecto que empezamos sin saber absolutamente nada, ¿no? Y el día de hoy, pues no tenemos viñedos, tenemos un terreno que está desarrollado, pero no tenemos uvas propias para la cantidad de vino que hacemos, pero controlamos todo lo demás. Sí, porque para que un terreno te dé la uva son muchos años. 5 o 6 años por lo menos en condiciones ideales, ¿no? Sí. Sí, el hecho de plantar la uva y tú estar atado a un viñedo no necesariamente es la mejor decisión cuando haces vino. A veces te conviene más tener la libertad de poder escoger cada año los mejores lotes. Afortunadamente, por el tamaño de negocio que el día de hoy es María Tinto, tenemos muchísimo acceso a muchísima uva de gran calidad y tenemos años ya con contratos a largo plazo con proveedores, ¿no? Entonces, María Tinto ha sido un viaje también increíble porque es algo que pensamos que nos iba a divertir y iba a ser muy pequeño y el día de hoy ha tomado una dimensión pues bien grande, ¿no? Y nos ha permitido viajar, conocer. Empezamos un proyecto en Francia, empezamos un proyecto en California que va de la mano de María Tinto. Entonces, sí me siento bien afortunado con ese proyecto, ¿no? Y se me hace súper interesante que así como te tocó esta transformación en los restaurantes, pues también te tocó ser parte de esa transformación en los vinos mexicanos. Por supuesto. O sea, sí, y qué bueno que también mencionas esto, porque cuando abrimos Pangea yo estaba muy obstinado en tener vino mexicano.
Cuando el vino mexicano en esa época era obviamente Madero, que hacía otro perfil de vino mucho más sencillo al de ahora. No tenía ni por asomo la calidad y sobre todo la reputación que tiene Madero el día de hoy, que a mí me parece que es admirable lo que se ha hecho con esa marca y con la calidad. Existía Monte Chanic, a lo mejor, algo de Chateau Domecq, obviamente Madero, y era todo lo que había comercialmente disponible. También Cheto y Santo Tomás, ¿no? Entonces, quererle vender al cliente eso en Monterrey era dificilísimo, ¿no? Entonces, empezamos a traer productos, marcas distintas que no eran muy conocidas. Una de ellas, por ejemplo, Mogor Badán, que es un gran vino, y poco a poco empezamos a sensibilizar un poco a la gente, ¿no? Creo que hasta a veces se nos pasó de más querer vender tanto vino mexicano, porque obviamente hay proyectos que a lo mejor no tienen la calidad, ¿no? No tenían la calidad en su momento, pero los teníamos por el hecho de ser mexicanos nada más. El día de hoy tenemos mucho más curada la carta de vinos, tenemos mucho más vino importado también. Creo que eso ha sido una aportación de Eduardo, ¿no? Eduardo me dijo, hay que poner esto y esto y esto, y te das cuenta que son grandes vinos a un precio bastante competitivo y no son mexicanos, ¿no? Y ahora que mencionas a Eduardo, ¿cómo llega Eduardo a tu vida, a tus proyectos, ¿no? Entonces pasa de una manera bien chistosa y casual, ¿no? Estábamos planeando hacer bueno, yo conozco a Eduardo primero en un concurso de cocina que se llama Top Chef. Me invitan a mí de juez en las 2 temporadas que se hicieron, y en la primera temporada Eduardo fue uno de los participantes. Conocía muy poco a Eduardo antes de eso, pero sabía quién era él. Era alguien que estaba empezando a abrirse el camino y que al menos la gente lo respetaba mucho, aunque no lo conocieras, ¿no? Sabías que este chavo era muy talentoso y tenía muchísima disciplina y muchísimo oficio. Él era el favorito de todos los chefs en el concurso. Sí, me acuerdo. Hizo un gran concurso y desafortunadamente en la final, pues el otro chavo hizo el mejor plato del concurso, ¿no? Y hasta el día de hoy a Eduardo le cuesta, ¿no? Porque sí hizo un gran concurso. Total, nos hicimos amigos en el concurso, aunque no podíamos tener mucho contacto por temas de políticas del programa. Hicimos unos eventos después del programa por Boca Negra, la cerveza donde a mí yo participé en algún momento. Y en una de estas pláticas le comentamos, vamos a abrir un restaurante en Arboleda Nuevo que se va a llamar Blake, y vamos a traernos a este chef de México que es muy talentoso, a Olivier Dubois, que a final de cuentas no se vino, ¿no? Entonces le comento eso y me dice, pues me hubieras dicho a mí, yo me hubiera venido, ¿no? Entonces a mí me destanteó, porque Eduardo era socio de 2 restaurantes en la Ciudad de México y yo jamás pensé que él estuviera dispuesto a moverse de ciudad, ¿no? Hay trabajo nada más de ciudad. Entonces estábamos en un evento en Tulum cuando vino el Noma a abrir el pop-up allá, y me acuerdo que de ahí me voy a Ensenada a una boda, la boda del Güero Cham, que es un gran amigo, y le escribo un correo. Le dije, me encantaría explorar la idea de que te vengas al grupo, obviamente con una participación, y empezar a ver qué hacemos juntos, ¿no? Y pues sí, 4 meses después, Eduardo estaba en Monterrey trabajando en Pangea, ¿no? Okay. Y así fue como salió, y fue como estas casualidades que no planea uno, y creo que lo más importante, al igual que con Cristina, es que además de eso somos amigos, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, valoro mucho, y sobre todo el poder confiar en un socio. Eso es para mí uno de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida y las cosas que más valoro. Tener un socio en el cual sabes que está viendo por ti también, además de por él, y que si se equivocó por un tema de un error, pero no por un tema de mala fe o mala leche, ¿no? Y en todo esto, todo lo que has logrado, ¿todavía tienes algún sueño? O sea, ¿sigues soñando nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevos retos? Pues creo que uno nunca deja de querer hacer otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre dije, yo quiero dejar de trabajar joven para poderme retirar y pasármela pescando todo el día, ¿no? Pues no, creo que eso nunca va a llegar. Me cuesta admitir eso, pero probablemente no. Estamos ahorita haciendo un proyecto nuevo en Maretinto de una cerveza con vino, con medio vino natural, que se llama Fragma, con un chavito que tiene 20 años que está haciendo cosas increíbles allá en Ensenada. Él es socio del proyecto, estará liberado como en 2 meses. Y son proyectos que me emocionan y me gustan, y que ya no dependen tanto del día a día de mí. Pero sí puedes participar y opinar, y con el expertise que uno tiene seguir aportando algo. Eso me gusta muchísimo, ¿no? Invertir en proyectos donde ya no estoy yo involucrado al 100%, pero me puedo divertir. Ok. Y bueno, en todo este recorrido, ¿hay algún aprendizaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia? De seguro aquí hay muchos chefs de closet
y aficionados de la cocina y creativos que conocen tus proyectos. Y bueno, al final, todos estos aprendizajes, todos estos años, ¿cuál sería como el que compartieras con nuestra comunidad? No sé, hay demasiadas cosas. Yo creo que el consejo que me piden a mí, y uno suena ya como viejito cuando hace estos consejos, ¿no? Es, sigue tu instinto. Al final de cuentas, sigue tu instinto. Te vas a equivocar, pero creo que tu instinto siempre va a ser tu mejor brújula. Y creo que en cualquier negocio en que te involucres o cualquier oficio o profesión, la disciplina nunca va a dejar de ser importante. A lo mejor en el tema de la publicidad, antes era el periódico y el día de hoy son redes sociales, pero tiene que haber disciplina y tiene que haber una estructura. Y creo que eso es lo que hace un negocio rentable, es poder tener esas cosas palomeadas, ¿no? Y bueno, ya para empezar a cerrar, que de seguro te voy a volver a invitar porque hay muchas cosas todavía que podemos platicar. Por lo general pregunto objeto favorito, pero a ti, o lugar favorito. A ti te quiero preguntar cuál es tu restaurante favorito en el mundo. No lo sé. O sea, he tenido experiencias que me han cambiado la vida, pero son inalcanzables y son irrepetibles, ¿no? Cuando fui al Bulli la primera vez, bueno, perdón, cuando fui al Bulli la única vez que he ido, cuando fui a Línea la primera vez, son lugares que te marcan la vida, pero no son sostenibles ni repetibles. Claro. Mejor lo dejas así como un once in a lifetime, ¿no? Así es. Que disfruto muchísimo cuando voy a Ensenada a comer tostadas y a comer tacos de carne asada. Eso me emociona muchísimo. Sin embargo, creo que de las mejores comidas que he hecho en mucho tiempo fue en Fauna. Ahora en el Valle de Guadalupe, que estuve hace 3 o 4 meses. Ya había ido 3 o 4 veces antes, pero esta vez me encantó el lugar. Me encantó no me refiero al lugar, al espacio, me refiero a la visión de la cocina o del cocinero que está atrás, que es David Castro, ¿no? Me pareció delicioso. Y ahora sí, ¿tienes algún objeto favorito? Digo, la cocina es un lugar de objetos, ¿no? La mesa, los sartenes, yo qué sé. Me gustan mucho los cuadros. Tengo un cuadro que me encanta, no sé ni cómo se llama el pintor, pero me encanta. Lo compré, lo vi en una revista y coincidentemente pude hacerme de ese cuadro. Me gusta gastar en cuadros, me gusta comprar arte. Y diseño, porque también no mencioné eso, como que se me fue, te digo que hace mucho que no hacía podcast. Tú y yo nos conocimos porque en una de esas exposiciones de Decode que hacía, de diseñadores emergentes, pues de repente me llega un correo de Guillermo González Beristain, que obviamente yo ya sabía quién eres tú, preguntando por uno de estos objetos de diseñadores emergentes, ¿no? Y al final acabaste comprando, creo que 2 piezas de estudiantes en esta exposición de diseñadores emergentes. Y así fue como después digo, bueno, pues hay que invitarte también de jurado el siguiente año, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, Guillermo, ¿alguna recomendación? Libro, música, documental, algo que recientemente estés como viendo. Acabo de leer el libro de Rick Rubin. Sí. Buenísimo. Me gustó. Bien. Sí. Y música, híjoles. El domingo tuve el privilegio de ver a Natalie Merchant A ti te gusta mucho Natalie Merchant, ¿no? Me gusta muchísimo. Sí, ya, muchísimo. O sea, como que lo tengo así, sí conecté de que ya había ido a verla, ya habíamos platicado de ella. Y el domingo fui a dejar a mi hija a la escuela Brown, un curso de verano, y coincidentemente cantaba en New Jersey, entonces fuimos a verla en New Jersey y es de las mejores experiencias de mi vida. Wow. Tuvimos grandes lugares, estaba ya muy cerca y era un concierto muy distinto a los que había visto antes, mucho más íntimo, no tan comercial, si lo quieres llamar así, con su disco nuevo que está increíble. Y fue muy emocionante. Muy emocionante, muy privilegiado nos sentimos de haberla visto. Qué chido, ¿no? Y aparte, al final, pues los conciertos, la comida son como experiencias, ¿no? O sea, los momentos que te acompañan, ¿no? Te acompañan, así como te puede acompañar un buen vino o una buena cena, también te puede acompañar un buen concierto, ¿no? Sí, sin duda. Y es de las cosas que más disfrutamos, mi esposa y yo, viajar y comer y viajar, incluso a ver conciertos, ¿no? Claro. Súper, pues Guillermo, no me queda más que agradecerte por acompañarme. Ya tenía mucho rato cantándotela. Qué bueno que ya pudimos y siempre un gusto sentarme a platicar contigo. Tú sabes que además de admirarte bastante, siempre aprendo mucho de nuestras conversaciones, de nuestras colaboraciones y estoy seguro que este podcast le va a gustar mucho a toda nuestra comunidad. Pero antes de irnos, Pangea está cumpliendo 25 años y están haciendo un libro.
Estamos en un libro que es como un poco la historia de Pangea, ¿no? Es un recorrido de los platos de cuando abrimos al día de hoy. Hay un texto bien bonito escrito por Julieta García, que es una escritora que admiramos mucho. El diseñador es alguien que también me gusta mucho lo que hace y estará disponible a final del año. Perfecto, aquí los estaremos manteniendo al tanto de toda nuestra comunidad. Gracias, Guillermo, y gracias a todos por escucharnos, por vernos aquí en Designaholy. Recuerden que la mejor manera de agradecernos por eso que estamos haciendo es dejar un comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y nos vemos en la que sigue. No sé, me distrajiste con eso. Atlas. Sí, perdón, ahí luego lo editas, ¿no? Y bueno, también les recuerdo que estamos aquí en Atlas Design Shop, en Bosques del Valle, para que vengan, se tomen un café, vean todos los increíbles proyectos y productos de diseño que tenemos, y queremos que este sea un lugar, un hub para los creativos en Monterrey. Así que bienvenidos todos. Esto fue Designaholy, nos vemos en la que sigue. Gracias a Jorge, gracias a Jimena, gracias a López, gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholy MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholy.